Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del espectáculo y que, sin duda, va a dar de qué hablar. Como ya habrán visto por el título, vamos a desgranar esa reciente y, digamos, potente indirecta de la talentosísima Demet Özdemir dirigida hacia su expareja, el también actor Can Yaman. Y créanme, esta no es una indirecta cualquiera, parece que viene cargada de un mensaje bastante contundente que lo deja en una posición, cuanto menos, incómoda. Así que prepárense porque vamos a analizar cada detalle de lo que se ha dicho, lo que se ha interpretado y las posibles repercusiones de esta declaración. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Damos inicio a esta charla. Como les decía, el mundo del entretenimiento turco nos regala constantemente historias fascinantes, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y esta vez, la protagonista es Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones con su carisma y talento. Recientemente, en una de sus apariciones públicas, fue cuestionada sobre su relación pasada con Can Yaman y, en lugar de evasivas o respuestas genéricas, la respuesta de Demet fue, bueno, vamos a llamarla una declaración sin filtros. Unas palabras que, al parecer, apuntan directamente a Can Yaman y que han sido interpretadas por muchos como una dura indirecta que pone en entredicho la imagen pública del actor. Primero, contextualicemos un poco. Demet Özdemir y Can Yaman fueron pareja durante un tiempo y su relación fue objeto de un intenso interés mediático. Ambos son figuras muy populares y cada movimiento que hacen, cada declaración, cada fotografía, es escrutada al milímetro por sus seguidores y por la prensa. Tras su ruptura, ambos han mantenido, en general, un perfil bajo en cuanto a comentarios directos sobre su relación, optando por declaraciones breves y respetuosas, o simplemente ignorando las preguntas. Sin embargo, esta última intervención de Demet ha sido diferente. La chispa que encendió todo fue una pregunta sencilla durante un evento, algo así como, ¿cómo te sientes con el éxito que sigue teniendo Can Yaman? Una pregunta estándar para cualquier celebridad. Pero la respuesta de Demet fue un giro inesperado. En lugar de un simple me alegro por él o le deseo lo mejor, Demet Özdemir, con una aparente calma pero con un brillo en los ojos que no pasó desapercibido, habría dicho algo parecido a: el éxito es efímero si no se basa en el trabajo duro y la dedicación genuina. Algunas personas logran fama rápida, pero la verdadera trascendencia viene de un esfuerzo constante y de valores que van más allá de la apariencia. Ahora analicemos esto con detenimiento. La frase clave aquí es: algunas personas logran fama rápida, pero la verdadera trascendencia viene de un esfuerzo constante y de valores que van más allá de la apariencia. ¿A quién podría estar dirigiéndose Demet con estas palabras? Dado que la pregunta inicial era sobre Can Yaman, la conexión es prácticamente inevitable. Muchos medios y seguidores han interpretado esto como una crítica directa a la forma en que Can Yaman ha construido su carrera o, al menos, a la percepción pública que se tiene de ella. Can Yaman, para nadie es un secreto, saltó a la fama internacional de manera muy vertiginosa, especialmente con su papel en Erkenci Kuş, donde su carisma y físico conquistaron a audiencias de todo el mundo. Su popularidad se disparó y con ella, también la atención sobre su vida personal y sus hábitos. A menudo se le ha descrito como alguien con una personalidad fuerte, a veces controvertida, y con un estilo de vida que a algunos les ha parecido más centrado en la imagen y el espectáculo que en la profundidad profesional. La indirecta de Demet parece sugerir que mientras Can Yaman ha gozado de una fama rápida, quizás debido a su atractivo o a una imagen mediática cuidadosamente construida, él podría carecer de esa dedicación genuina, o de valores que van más allá de la apariencia, que, según ella, son fundamentales para una carrera duradera y con verdadero significado. Es como decir, sí, puede que ahora sea famoso, pero ¿es un éxito sostenible y auténtico, o es solo una fachada? Y lo que más llama la atención es el sin filtros del título. Demet Özdemir, quien suele ser muy reservada y profesional en sus declaraciones, ha roto su patrón habitual. Ha sido directa, pero sin mencionar nombres explícitamente, lo que es una táctica clásica en el mundo de las indirectas. Es una forma de lanzar un dardo sin dar la oportunidad de una refutación directa, obligando al otro a autoidentificarse con el mensaje. Las repercusiones de estas palabras no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado. Por un lado,
los fans de Demet la han alabado por su sinceridad y por defender su postura, considerándola una mujer fuerte e independiente que no teme decir lo que piensa. La ven como alguien que valora la autenticidad y el trabajo duro por encima de la fama superficial. La aplauden por poner en su sitio a quien considera que no ha sido del todo honesto con su camino profesional. Por otro lado, los seguidores de Can Yaman, y aquellos que disfrutan de su proyección internacional, han defendido a su ídolo. Argumentan que Demet podría estar celosa de su éxito, o que está intentando generar notoriedad para sí misma a costa de su expareja. Dicen que Can Yaman ha trabajado duro para llegar a donde está, y que su popularidad es el resultado de su talento y de la conexión que ha logrado con el público. Algunos incluso han recordado que Demet también se benefició enormemente de la química y la popularidad de Erkenci Kuş, lo que podría ser visto como una hipocresía por parte de algunos. Es interesante notar cómo Demet ha elegido enfocar su crítica. No es una queja sobre Can Yaman como persona o como expareja en un sentido romántico. Su enfoque está en la *carrera*, en el *éxito* y en los *valores* que, según ella, son necesarios para un legado verdadero. Esto le da una cierta elegancia a la indirecta, porque no suena a despecho personal, sino a una reflexión profesional y un tanto filosófica sobre lo que realmente importa en la industria del entretenimiento. Podríamos interpretar que Demet está enviando un mensaje a la industria en general, pero canalizado a través de la figura de Can Yaman. Un mensaje sobre la importancia de la sustancia sobre la superficialidad, del trabajo constante sobre la fama efímera, y de la integridad por encima del espectáculo. Quizás ella misma ha experimentado o presenciado situaciones donde la apariencia ha prevalecido sobre el talento y la dedicación, y esta ha sido su forma de expresar su frustración. Además, es importante recordar que las carreras de los actores son complejas. El éxito puede venir de muchas formas, y no siempre es fácil de medir o de entender desde fuera. Lo que para unos es fama rápida, para otros puede ser el resultado de años de preparación y esfuerzo. Sin embargo, la forma en que Demet ha formulado su comentario sugiere que ella percibe una diferencia cualitativa en la trayectoria de Can Yaman, y que no la considera un modelo a seguir en términos de construcción de carrera a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto para Demet Özdemir y Can Yaman? Para Demet, esta declaración puede solidificar su imagen como una artista seria y reflexiva, que se preocupa por los valores y la autenticidad en su profesión. Puede atraerle un público que comparta estas inquietudes. Para Can Yaman, esta indirecta, aunque no lo nombre, lo pone en el ojo del huracán. Tendrá que lidiar con las especulaciones y las interpretaciones, y quizás, solo quizás, replantearse la forma en que se proyecta ante el público y en su carrera. Esta situación nos recuerda que incluso en el brillo de las alfombras rojas y los flashes, las relaciones humanas y las dinámicas profesionales siguen siendo complejas y, a veces, dolorosas. Las palabras, incluso las dichas con sutileza, tienen el poder de resonar y de generar un impacto considerable. Y en el caso de Demet Özdemir y su indirecta a Can Yaman, el impacto ha sido sin duda significativo. Es una muestra más de que en el mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas, y la verdadera medida del éxito, como bien señala Demet, podría estar en los cimientos más profundos de la dedicación y los valores. Así que, para resumir los puntos clave de lo que hemos discutido hoy, Demet Özdemir ha lanzado una indirecta muy fuerte a Can Yaman, insinuando que su fama podría ser efímera y carecer de la sustancia y los valores necesarios para una trascendencia genuina. Esta declaración sin filtros ha generado un gran debate en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes la apoyan por su sinceridad y quienes la critican por, supuestamente, envidiar el éxito de su expareja. La indirecta se centra en la trayectoria profesional y los valores, más que en aspectos personales de la ruptura. Ha sido un análisis intenso, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta charla y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet tiene razón? ¿Piensan que es una indirecta justa o una crítica innecesaria? ¿Qué opinan ustedes sobre la fama rápida versus el éxito construido con el tiempo? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos como este. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.